Buenas noches, hoy es lunes 15 de agosto, 21 horas, acá estamos resonando. ¿Vas a usar la viola? Sí, sí. ¿Nunca viste el muerto que canta vos? No. ¿Y el muerto que paya? El muerto que habla, es el muerto que habla. Pero mirá, ¿qué número es? El muerto ¿El 46? El 48. El 48, escuchame. Muerto que parla. Para jugar la quiniela, escuchame. El muerto que habla tiene su faceta. Después va a tocar la guitarra. Y a cantar. No tengo voz, pero bueno. Hago lo mejor posible, ¿no? Vos tenés. Imagínate cantar en radio. Si es buena, mala o regular, no sé. Bueno, está fenómeno. Tener vos tenés, yo te escucho. Sí, bueno. Bueno, resonando, 1330 en AM, Radio Fénix, 099-600-289, repito, 099-600-289. Acá estamos haciendo el programa 2378. Y se acostumbra a no decir el número. Sí, claro. Yo que sé el número del programa, pero eso son sí. unos cuantos, ¿no? Y son 6 años. Está bien. 6 años y pico, casi medio, porque empezamos en marzo, si mal no recuerdo. Así Sí. que 6 por 5 es el programa número 300, por ahí andamos. Y bueno, está bien. Francisco en los descontroles, Francisco, Sarabá, Pablo. Buenas noches a la audiencia. Y el buenas muerto. Noches, William, buenas noches muerto, buenas noches Francisco. Bueno, digan algo, yo no. La vía de comunicaciones, hoy vamos a tuve, decir primero. hoy tuve que hacer como que trabajaba. Sí. La vía de comunicaciones. Ya dije 099-600-289, dale. Ahí está. Esa es la vía de comunicaciones. Y bueno, después también el correo electrónico que es resonando2010@gmail.com, resonando2010@gmail.com. El blog del compañero William, que es Resonando en Fénix, lo buscan así, Resonando en Fénix, con los trabajos de economía, político y bueno, y opiniones. Hay mucho material, mucha información, la verdad. Y bien, después lo subimos los videos al canal de Resonando en Fénix, que es Resonando 2013, que es el canal de YouTube. Y sí. Bueno, con mucho material, mucha información de este compañero del muerto, que ya ahora ya... Bueno, estamos haciendo punta en la información alternativa, junto con Pablo. Por ahí nos aparecemos a veces con un video, con un celular, bueno, y nos metemos en las movilizaciones, nos metemos en los conflictos y dando apoyo. Dando apoyo. Información alternativa. Estuvimos con las gurisas del Pereira Rosell, de la cocina del Pereira Rosell, bueno, y esta semana lo más trascendente fue toda la movida de la enseñanza, ¿no? Que se hizo el martes, una movilización enorme. Yo pude contar por la calle Agraciada 7 cuadras más o menos, ¿no? Es difícil contar, pero eran 7 cuadras, bueno, claro, que eran media calzada, si se cuenta 6.000 por cuadra, ¿no? Ahí por Agraciada, que iban por la mitad serían 3.000, ¿no? Y 3 por 7 saca cuenta. Es decir, a esta altura, cuando es difícil lograr la convocatoria de alguien, pero además lo más importante para mí fue la juventud. Era gente joven y un poco lo gritaban a chiquilinas, de los chiquilines, ¿no? Te digo uno porque es medio veterano, pero esa consigna que siempre se usó, obreros y estudiantes, ¿no? Sí, eso yo lo vi en estas movilizaciones, una alegría fabulosa en los cánticos. Como ese que dice, no queremos discurso por la televisión, queremos presupuesto para la educación. Sí. Bien clarita la tienen. Bueno, y otra cosa más, el domingo se hizo lo mismo, entonces el mismo recorrido, por 18 de julio. Fue el Día de los Mártires. Fue el Día de los Mártires, es decir, que se hizo por los mártires, es decir, que hay una conciencia también por una cuestión de derechos humanos, ¿no? Hay una tendencia a decir, una vez que nos muéramos, como dijo uno que yo sé, se va a terminar, ¿no? Y sin embargo, no, hay un montón de juventud que, bueno, estaba manifestando por los mártires. Eso es importante también, con una conciencia. Y hasta decían en los cánticos la palabra socialismo. ¿No? Por supuesto que no serán todos, o no, es decir, pero bueno, es importante que lo digan, ¿no? Si no dicen nada, queda la duda. Bueno, en todo caso, a mí me gustó muchísimo.
Fue una marcha, bueno, en nuestro blog, El Muerto que Habla, lo etiquetan así en internet, pueden encontrar todos los videos. Yo me tomé la molestia de meterme por todos lados en la movilización, de hacer entrevistas a los dirigentes de AFUR, a la chiquilina esta, Sofía, no me acuerdo el apellido, de la FEU. También habló el compañero del Hospital de Clínicas, bueno, habló el decano de la universidad, el rector de la universidad, Macarián. Se habló en contra de las cúpulas, en contra del neoliberalismo, un poco ese era el discurso. El neoliberalismo por el tema del recorte, ¿no? Sí, bueno, que de la receta del Fondo Monetario Internacional se habló de eso, ¿no? Están los discursos, yo creo que, bueno, al que le interese, se toma la molestia de escucharlo, porque creo que vale la pena. Y bueno, la actitud de la FEU también realmente positiva, ¿no? En ese sentido, por supuesto ellos reconocen de que hay una variedad de opinión dentro del movimiento, pero la convocatoria que tuvo realmente fue fabulosa. Muy bien. Y tenemos para leer algo, William, que ya fueron los 90... ¿Sabes lo que escribí yo? Claro, los 90 aniversarios de, bueno, del comandante Está escrito Fidel con Castro. sentimiento, eso. No, pero sí, eso es importante, digo, muy importante, digo, ¿no? Pero, y aparte otra cosa, digo, porque estábamos viendo unos videos leímos bastante, digo, ¿no? Todo este tema, ¿no? Tanto Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares le hizo un homenaje, ¿no? Las 90 victorias de Fidel, y veíamos hoy un video desde los 90 de Fidel, que le escribe a través del Granma, ¿no? Sí. Que es el diario Cuba, Sí, ¿no? sí. Y le escribe directamente al pueblo y habla a la gente del pueblo, ¿no? Sí, Habla a la sí, gente sí, del sí. pueblo y hablan de Fidel como hablan, digo, ¿no? Hay mucho video, digo, para ver, digo, en estos días, pero vamos a arrancar acá con lo que escribe, ¿no? Que llegó este correo electrónico y la verdad que nos gustó pila, que dice así, que es el compañero William, ¿no? Lo tituló: Mientras alguien luche en el mundo contra la opresión, Fidel, así es el asunto, ¿no? Lo envió así, estará allí presente. Lo que sigue fue redactado a vuelapluma, sin revisar fuentes de memoria. Está publicado en Facebook, muy sui generis lo escribió Facebook, compañero. Hoy 13 de agosto. Nos olvidamos seguramente de muchas cosas y habrá inexactitudes, pero prefiero que el testimonio salga así, crudo y espontáneo. Bueno, William, y empieza así: recordemos los ataques al cuartel Moncada y al Bayamo, el desembarco del Granma, la llegada a La Habana al frente del ejército rebelde, el juicio y ajusticiamiento público de los torturadores y asesinos de Batista, la expropiación 1960 de todas las empresas yanquis en la isla, las 2 reformas agrarias que eliminaron el latifundio en Cuba, la lucha contra los bandidos durante años, bandidos apoyados, pagados, entrenados por la CIA, y no olvidar la derrota del imperialismo en Girón. En 1968 se terminan de expropiar todos los negocios privados en Cuba, aún los pequeños, pero hay mucho más. Está el apoyo en todos los terrenos a cuanto revolucionario en América Latina se propuso seriamente hacer lo que fue proclamado en la segunda declaración de La Habana: la revolución. Apoyo inclaudicable que llegó hasta 1986 con los desembarcos de armas, miles de ellas, por cierto, en Chile, con el fin de derrocar a Pinochet. Ante cada agresión del imperialismo y la burguesía cubana, Fidel estableció una norma para responder: un golpe aún mayor. Y sin embargo, en todos estos años de lucha, sin cuartel, no se puede establecer una sola provocación, un solo acto injustificado capaz de provocar una invasión a la isla. ¿Podríamos acaso olvidar la política destinada a transformar a Cuba en potencia médica mundial a fines de los 70 y que ha resultado en que miles y miles de médicos y auxiliares de salud pueblen hoy los más recónditos fines del planeta, salvando vidas y evitando enfermedades de todo tipo? Pero no se acaba aquí. Está el apoyo también incondicional, civil,
las primeras campañas de vacunación en varios lugares de África fueron llevadas adelante por Cuba, y podemos menos que recordar que la primera facultad de medicina en Etiopía fue creada y poblada de docentes por Cuba, por no hablar de los miles y miles de personas de la salud, pero también de muchas otras especialidades técnicas que se formaron en la isla y hoy son la espina dorsal de varios sistemas en el continente negro. Corremos el riesgo, en este apretado resumen, de que se nos escape algo tan grandioso como el apoyo militar a la independencia de varios países africanos, lucha que comenzó ya en los 60, primeros años de la revolución, al naciente gobierno revolucionario argelino contra la invasión propiciada por el imperialismo de Marruecos, y continúa con los combatientes destacados en el Congo, a ambos lados de la frontera artificial erigida por el imperialismo. De uno de esos lados estaba el Che, y junto al lago Tangañica. Dicho apoyo militar culmina en Angola, donde tropas cubanas impiden que el régimen del apartheid sudafricano se adueñe de ese inmenso país, y culmina con la derrota definitiva de Cuito Cuinavale, que sellará el destino del régimen sudafricano y abrirá el camino para que los negros, ampliamente mayoritarios, pasen a gobernar el país, comenzando con Nelson Mandela. Uruguay fue beneficiado de la solidaridad internacionalista de Cuba, primero en el apoyo, cuando fue solicitado, a la lucha armada del MLN, después en la solidaridad contra la dictadura militar y en la cálida recepción a los exiliados, antes, durante y después de la dictadura. En todo esto está la mano del hombre fuera de lo común, del gigante que cumple hoy 90 años, cuando la situación económica del país se hizo prácticamente insostenible a partir del derrumbe del campo socialista, Fidel, como síntesis de una voluntad del Partido Comunista de Cuba y del conjunto del pueblo, acuñó la consigna «socialismo o muerte», que fue pronunciada junto a la original de principio de la revolución, «patria o muerte». Parecía que todo se venía abajo y no. Los gusanos de Miami se quedaron con las valijas hechas, no lograron volver a recuperar sus propiedades expropiadas en los 60. Feliz cumpleaños, comandante. La verdad que es emocionante hasta leerlo, compañero, te felicito. ¿Qué voy a decir yo? Alguna otra gente se Nos sentimos identificados también. Y de acá le mandamos, ya pasaron digo, ¿no? Pero le mandamos un fuerte abrazo por los 90 años de Fidel. Y bueno, por la revolución cubana. No, me resulta difícil sintetizar el significado de Fidel, ¿no? Porque son tantas las cosas que hizo el tipo. Es un referente, ¿eh? Es un referente para... Yo creo que es la personalidad política más importante del siglo XX para mí, y ahí mirá que no excluyo a nadie, a nadie, y del campo revolucionario y del campo... y del otro campo tampoco. Digo, porque fíjate vos que una trayectoria política que empieza muy joven, ¿no? Y cómo desarrolla en las condiciones particulares una acción política que lo lleva a liderar una revolución triunfante, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que Fidel fue un guerrillero, ¿no? y opta por la lucha armada, ¿no? Contra la tiranía batistiana, pero lo hace después del golpe de Batista, porque Fidel era candidato a diputado. Claro. O sea, cuando Batista da el golpe en marzo del año 1952, las elecciones iban a ser ese mismo año, unos meses después. Entonces ahí Fidel decidió organizar una respuesta militar. Empieza a organizar jóvenes. Él había empezado trabajando en una barriada obrera de La Habana, utilizando su condición de abogado, ¿no? Para defender los derechos de los pobres, de los trabajadores, ¿no? Y formaba parte del Partido Ortodoxo, que era un partido que tenía una plataforma básicamente contra la corrupción, ¿no? Una corrupción que era brutal en esa época en Cuba, ¿no? Y Fidel empieza a organizar jóvenes en grupos
y empieza a dar instrucción militar. Básicamente consistía en tiro, porque no tenían muchas posibilidades. Utilizaban salones de la Universidad de La Habana como campo de entrenamiento, con armas de aire comprimido, ¿no? Y llega a organizar 1000 jóvenes en grupos de 10 más o menos, a tener organizados 1000 jóvenes, que después de los cuales seleccionará 120, creo, 130 para atacar los cuarteles de la provincia de Oriente. El cuartel Moncada era el cuartel más importante de la provincia de Oriente, que era en aquella época era la provincia más grande de Cuba, ¿no? Pero él originalmente iba a ser diputado. Seguramente iba a ser diputado, ¿no? No tengo ninguna duda que iba a ser electo. Pero cuando las condiciones cambian, cambia la perspectiva, y obviamente que ya tenía, ¿no? Ideas insurreccionales, ¿no? Estoy seguro que no iba a ser un diputado que se iba a sentar ahí en un sillón y iba a envejecer en la Cámara de Diputados o en el Senado de Cuba, ¿no? Pero y bueno, es muy interesante toda la vida de Fidel. Yo realmente todavía uno lee los discursos de aquellos años. Yo le recomiendo a los oyentes, cuando tengan un tiempo, están ahí se pone discurso de Fidel Castro en YouTube siempre están, sí. Bueno, están ahí, obviamente, Sí. Lo que decís tú es muy bueno también, Sí, porque escucharlos es otra cosa, Sí, no es lo mismo que leerlos, Pero además un tremendo orador. No, es un orador Extraordinario, formidable, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que sí, que escucharlo vale más la pena que leerlo. Pasa que yo, como soy tan de leer, que tengo esa deformación. Pero y ver ese diálogo, ¿no? Esa relación que tenía el tipo con el pueblo, cómo se vincula. Y además con multitudes, hablándole a multitudes que afectivamente. Sí. El otro día salió en Cuba Debate un trabajo con una reunión de trabajadores de la comunicación, donde hablan de experiencias personales, ¿no? Con Fidel, la clarividencia, ¿no? Que tuvo, por ejemplo, esto que mencionamos en el trabajo, en dirigir la cosa hacia la salud en Cuba, que representa, es sumamente heterodoxa la época, ¿verdad? Porque el desarrollo socialista se concebía basado en la industria pesada, ¿no? En los fierros, el carbón, los fierros, el acero, claro. Las armas, las fábricas de cosas materiales concretas, ¿no? De ropa o de comida o de tractores o de maquinaria vial, y cómo Fidel, digamos, ve que, si bien eso obviamente es fundamental, no se puede dejar de lado jamás, ¿no? Cómo Fidel ve que los servicios van a adquirir un papel determinante, ¿no? Estamos hablando de la década del 70, ¿no? O sea, las cosas no eran tan claras y tan visibles como ahora. Había que inventar el socialismo. Ve como eso, digamos, las posibilidades que tenía Cuba eran muy grandes por ese lado, y como vuelca, ¿no? Un enorme esfuerzo de la revolución. Esfuerzo, o sea, ahí lo que no había nunca, o sea, las consignas siempre estaban basadas en cosas reales, ¿no? Entonces ahí yo vivía en la ciudad de Holguín, que era una ciudad importante de Cuba, no era ni de las dos ni de las tres primeras, pero era una ciudad importante. Pero en poco tiempo se establece una escuela de tecnología médica, o sea, donde se formaban enfermeras, auxiliares, enfermeros, técnicos de rayos, de laboratorio, todo el espectro de trabajadores de la salud no médicos, ¿no? Y que había cientos
de estudiantes internos, vivían en la escuela, comían, o sea, tenían dormitorios, comedores, ¿no? Y eso paralelamente con la escuela de medicina que se había construido, o sea, la universidad, la parte, digamos, también de dormitorios y de comedores, que era, esa era para todas la Universidad de Holguín, que estaba en sus inicios en aquella época, ¿no? Porque Holguín, antes de la Revolución, no tenía universidad. Y bueno, yo estuve ahí alojado, además, ¿no? En la escuela, en esos dormitorios, ¿no? Y comía ahí en el comedor. Y entonces, cómo eso se concreta, ¿no? Esa voluntad se concreta en hechos y da hoy los resultados, que es uno de las principales, después de pasar cosas que eran inimaginables en aquella época, como el derrumbe del campo socialista, sí. Realmente a nadie se le pasaba por la cabeza que eso iba a suceder. Hoy todo ese esfuerzo sigue vigente, ha fructificado, y hoy es un aporte importante económico a la Revolución Cubana, ¿no? Eso demuestra al tipo que ve más lejos, ¿no? Ve más lejos que los demás. Y ese trabajo que yo decía que salió en Cuba Debate hablaba de la orientación que dio Fidel hacia la informática en los años 60. Sí. En los años 60. Como ya él veía, ¿no? que en ese terreno era un área que la revolución tenía que desarrollar, y cómo a partir de que unos yanquis que habían tomado contacto con cubanos, no me acuerdo que en una universidad de Estados Unidos, le regalan a un departamento de una universidad cubana una computadora, un PC, estamos hablando, si mal no recuerdo, de los años 70, creo. Una PC, imagínate lo que podía hacer una PC en los años 70. Y cómo inmediatamente los cubanos se ponen a trabajar y fabrican una PC parecida, ¿no? Sí. Con tecnología cubana. Y yo agregaría algo que no lo dicen ahí, porque siempre aseguran que, yo no lo leí todo, capaz que lo dicen, ¿no? Pero que ese fue uno de los grandes problemas de la Unión Soviética, ¿no? Y que posiblemente sea un factor, uno de los factores, ¿no? Que contribuyeron al derrumbe, que se dejó de lado el desarrollo de la informática, o sea, no se le volcaron los recursos, ¿no? Necesarios. Y si bien existió una informática del campo socialista, pero estaba sumamente retrasada en relación a la del mundo occidental, ¿no? A la de los países capitalistas desarrollados. No sé, el tema da para muchísimo, porque estamos hablando de iniciativas en una cantidad de terrenos y una cantidad de aspectos de otros compañeros. Hay una cosa que está muy buena de Gonzalo Abella, hablando de la táctica y la estrategia que desarrolló Fidel para llegar al conducir la guerra revolucionaria en Cuba, ¿no? Y alcanzar el poder, que es todo un tema en sí mismo, ¿no? El empleo de los planteamientos y las consignas que en cada momento el pueblo cubano estaba en condiciones de asimilar, ¿no? Un pueblo formado en el anticomunismo por décadas de propaganda sistemática, ¿no? Además viviendo tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y cómo, digamos, a medida que la revolución, o sea, cuando triunfa la revolución, empieza a tomar medidas radicales, que eran las que se habían prometido en un programa muy sintético que esboza Fidel en aquel documento que es la historia de no se olvidará, que es su defensa en el juicio que le hace la dictadura después del ataque al cuartel Moncada, ¿no? Es un programa, digamos, de lucha contra la corrupción, de medidas populares. Ya se hablaba de reforma urbana, ¿no? De congelar los pagos de alquileres, de darle tierra a los campesinos,
Pero bueno, cuando se empiezan a tomar esas medidas, inmediatamente provoca una reacción sumamente violenta, ¿no? de la burguesía cubana y de Estados Unidos, del imperialismo, y cómo Fidel responde radicalizando más la revolución. Fidel como síntesis, ¿no? de un grupo muy importante de revolucionarios, de dirigentes y de un pueblo que asimila rápidamente, ¿no? Todo eso y se incorpora masivamente y se dispone a luchar hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que hay mucho, ¿no? Para quienes, no sé, tenemos alguna aspiración de que esto cambie, hay mucho que aprender en todo ese proceso. Las cosas nunca van a ser iguales, está claro, nunca, jamás. ¿No? La historia no se repite, pero podés aprender. ¿Eh? La historia no se repite, pero podés aprender. Es decir, hay etapas que se cumplen matemáticamente. Sí, hay un dicho, ¿no? No se repite, pero rima. Sí. Dice los ingleses. Sí. Does not repeat itself, but it rhymes. Sí. ¿Cortamos? Cortamos. Es la censura siempre acá.